Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regreso con los tutoriales para los siguientes proyectos. El de esta semana es un proyecto bien interesante y antes de decir lo que vamos a hacer, vamos a decir los materiales. Periódico o papel para reciclar. Goma, palitos de brocheta, cuchilla o tijera, pintura acrílica, el color que más les guste, pincel, ganchos de ropa. Ustedes se preguntarán qué es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a aprender a tejer, pero a tejer con papel. Bien, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el periódico, ¿sí? Vamos a mantenerlo doblado por la mitad y luego vamos a volverlo a doblar. El doblez tiene que ser de manera vertical a la hoja, ¿ya? A la dirección de la hoja, ¿sí? Entonces, a ver, he doblado por la mitad, ¿sí? Y con el cúter vamos a cortar. ¿Vale? Lo doblamos. ¿Bien? Presionamos bien con la uña para que se marque bien la línea de doblez. Entonces por cada hoja vamos a sacar 4 tiras. Si ustedes están usando algún periódico de formato más pequeño, yo les recomiendo utilizar hojas que no tengan tantas fotografías, o en todo caso usar las partes que tengan más letras, porque lo vamos a pintar. Entonces, si ustedes escogen un diario que tiene demasiado color, pues van a tener que de repente pasar más manos de pintura. Bien, yo ya tengo acá las tiras de papel que he cortado. Vamos a hacer unos tubos. Recuerden que les pedí un palito de brocheta. Tiene que ser de preferencia un palito de brocheta porque es lo suficientemente delgado y firme y largo para que ustedes trabajen. Vamos a coger nuestra tira de papel, que ojalá no esté muy arrugada. Por favor, cuando cojan el periódico, escojan uno que no esté tan arrugado, ¿sí? Bien, cogemos de un extremo de la esquina y vamos a colocar el palito de brocheta así ligeramente inclinado, ¿sí? En la esquina la vamos a doblar. Y vamos a empezar a enrollar primero lentamente. Miren, no retiremos los dedos de aquí. Con un dedo mantengámoslo en este lado donde estamos empezando a enrollar y el otro dedo o la otra mano va a ir deslizándose sin presionar mucho a lo largo de la varita que vamos a ir consiguiendo a medida que vayamos enrollando. Me explico así. Yo empiezo a enrollar despacio primero para que agarren práctica, ¿sí? Acá estoy presionando, chicos, y acá solamente estoy apoyando un poco mi mano, esta mano, ya, esta, pero no suelten. Vean, si les pasa esto, por ejemplo, acá se me está empezando a arrugar, es mejor que vuelvan a empezar, que retrocedan un poco y vuelvan a empezar, porque cuando eso empieza a pasar ya no sale muy bien la varita, ¿ya? Lo que pasa es que esta hoja sí ha estado un poco arrugada. Si la ven por acá, de repente no se nota mucho, pero ha estado un poco arrugada. Entonces, acá tiene una brecha aquí que parece mentira, pero influye. Por eso le digo que ojalá no estuviera tan arrugada, pero tampoco nos imposibilita el trabajo. Así que con paciencia lo vamos a hacer. Sigan ustedes enrollando. Traten de no soltar. ¿Para qué? ¿Por qué hago esto? Para que el tubo salga lo más parejo posible. ¿Sí?
y no salga de repente un extremo demasiado delgado y el otro extremo muy gordo, ¿no? Muy grueso. ¿Ven? Ya. Llega un punto en el que ya empieza a fluir. Yo lo estoy haciendo bien despacito para que ustedes lo vean. Y cuando ya más o menos lo tenemos así, vamos a aplicar un poquito de goma. ¿Ven? Un hilito de goma así. Algunos echan solamente acá. Yo prefiero echar un poquito más. Es más, deberíamos echar incluso en todo el borde. Porque puede que en algún momento necesitemos cortar la varita. Y si tú cortas en una parte donde no ha caído goma, se va a desenrollar un poco. Y bueno, lo ideal sería que se quede tal cual lo hiciste, para que te sirva. Entonces, ven, ya quedó esta varita. Ojo, tienen que tener en cuenta esto. Hasta acá está el periódico y aquí está la brocheta, el palito de brocheta. Más o menos hasta acá llega, hasta aquí llega el resto del palito. Eh, no lo pongan tan adentro porque después les va a ser más difícil sacarlo, quitarlo, porque esto se tiene que sacar. Eso es como una guía nada más, el palito de brocheta, no es para que se quede ahí, ¿sí? Entonces ustedes cogen firme de aquí y jalan o giran un poquito y va a salir. ¿Listo? Y así les tiene que quedar su varita. Entonces esto es lo que vamos a hacer con todas las tiras de papel que podamos sacar. La cantidad depende del tamaño del trabajo que vayan a hacer, ¿ya? Pero vamos a ir calculando. Chicos, solo una recomendación. Aprovechemos esta franja blanca que viene en los diarios, ¿sí? Para que el tubo que vamos a hacer sea de color claro y así sea más fácil para ustedes pintarlo, ¿sí? Les recomiendo también que echen goma, siquiera un hilito de goma en todo el borde, de preferencia, ¿sí? Con un poco es suficiente, chicos, no tienen que echar un montón. Solo es un hilito de goma a lo largo de este borde y luego el procedimiento es el mismo, ¿no? Luego el procedimiento es igual. Se van a dar cuenta que conforme vayan avanzando van a tener más práctica y bueno, va a ser cada vez más fácil, ¿sí? Bien, una vez que ya hemos hecho una cantidad considerable de varillas o palitos, pues vamos a empezar con los primeros pasos. Debemos de tomar 8 varillas en total y las vamos a disponer de la siguiente forma. 4 horizontales, alineadas por favor, ¿ya? Sí. Alineadas a cada lado. Y 4 verticales. Bien, y vamos a formar una cruz pegándolas exactamente en el punto medio, ¿sí? Vamos a aplicar un poco de goma aquí y sobre estas vamos a colocar las 4 varillas verticales. De preferencia coloquemos un peso y dejemos secar. Vamos a tomar otra varita y la vamos a doblar por la mitad. Vamos a elegir uno de los lados para que sea nuestro inicio. Bien, lo vamos a pasar así. Ya presten atención. Vamos a pasarlo aquí. Y luego vamos a cruzar
Este que está encima pasa por debajo. Y este que viene por debajo pasa por encima. También tenemos que hacerlo tratando de apretar un poco, ¿sí? Aquí volvemos a repetir el mismo paso. El de abajo pasa por encima. Bien, hay que tirar bien para que quede bien estirado. Y el que venía por encima lo pasaríamos por abajo. Si ustedes ven que como a mí las tiras ya se están acortando demasiado y ya se van a acabar, lo único que hay que hacer es tomar otra de las tiras e introducirla. Eso es todo. Así vamos alargando tira por tira. En su momento, cuando teja con esta, también le voy a agregar. Entonces ya le agregué y ahora continúo tejiendo. Si prefieren, échenle un punto de pegamento aquí apenas para que lo fije un poco. Si se fijan, yo aquí ya terminé de tejer la primera vuelta. ¿Ven? La primera vuelta. Voy a continuar una vuelta más en la misma forma, ¿ya? Recordemos que hemos empezado aquí, ¿ya? Tratemos de ponerle alguna marca, de repente con lapicito marcar esta parte para acordarnos que aquí hemos empezado, ¿ya? Por favor. Bien, aquí voy a continuar tejiendo la segunda vuelta. Esta es la primera y estos dos corresponden a la segunda. Esto, la segunda vuelta. Bien, el que viene de abajo pasa por arriba y el que viene por encima lo hacemos pasar por debajo. Como les digo, de preferencia échenle un poquito de pegamento y déjenlo secar. ¿Ya? Un poquito, déjenlo secar y seguimos tejiendo. Hasta aquí ya terminé mis dos vueltas. Ahora voy a empezar a tejer cada dos palitos, ¿sí? Cada dos. Como así. Para mi segunda vuelta voy a hacer esto. El de abajo pasa hacia arriba y en vez de pasar por encima de los 4, solamente va a pasar por encima de 2. Espero que lo puedan ver. Solo por encima de 2. Bien. Este que va a pasar por debajo, también por debajo de los 2. Y por encima de estos otros 2, ¿verdad? ¿Ven? Espero no estarlos tapando tanto con mis manos. Lo que pasa es que necesitamos al principio sujetar para que no se ande desarmando. Pero ven, aquí está. Aquí lo mismo. El de abajo pasa por encima de las dos varitas. Y el que venía por encima lo hacemos pasar por debajo.
y luego por encima. Vayamos ajustando el tejido, que no quede tan abierto. Estamos tejiendo la base de nuestro cesto, ¿sí? Entonces que no queden acá las vueltas muy separadas, tienen que ir ajustadas, ¿ya? Vamos a continuar así para terminar la vuelta. Vamos a iniciar acá la segunda vuelta tejiendo de 2. Igual que en los pasos anteriores, cuando ya vemos que nos queda poca varita para tejer, aumentamos otra más. Chicos, hasta aquí es importante que cuando abramos, primero hemos empezado con un grupo de 4 palitos, ¿no? Cuando los separemos y los convirtamos en 2, ¿no? En grupos de 2, los vayamos separando, ¿no? Vayamos procurando que estos se vayan separando. Eso nos va a facilitar el momento del tejido, ¿sí? Hemos hecho 2 vueltas con grupos de 4, luego 2 vueltas con grupo de 2 y ahora vamos a trabajar de igual forma pero por cada varita, ¿sí? Entonces ahora ya no van a ser grupos de 2, sino ya van a ser cada uno individual, ¿ya? De la misma manera, la varita que viene debajo pasa por encima. La que viene de encima se queda por debajo y pasaría por encima de la otra. Vamos separándolas un poco, ¿ven? Para que se distribuya mejor el tejido. ¿Bien? Esto entonces a lo largo, alrededor de todo, ¿sí? A ver, hasta aquí ya hemos terminado de tejer cada 2 varitas. Ahora vamos a disminuir, ya que hemos terminado de dar esta vuelta, y vamos a hacer cada varita. Es importante separarlas, como les dije, ¿no? Entonces se pueden ayudar del mismo palito de la brocheta para abrir una separación entre ellas, ¿sí? Lo meten por acá con cuidado también,
de no romper las varitas. Ay, perdonen el movimiento. Y van a tratar de separarlos un poco. Como les repito, eso les va a ayudar a la hora de tejer. ¿Sí? Eso van a tener que hacer para que se abran un poquito más y se separen. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con los mismos pasos, ¿no? El de encima, esta vez va a ir, perdón, el que viene de abajo va a pasar por encima y el que viene por arriba, por encima, va a pasar por debajo. Vamos a pasar así y los vamos a cruzar, ¿ya? En cada uno. ¿Ven? Ahora esto igual y lo vamos a cruzar. Esto igual, a ver, lo estoy haciendo lento. Esto igual y los cruzamos. Espero no estar tapando con mi mano. Esto igual, lo que pasa es que estoy ahorita en una posición incómoda para que ustedes puedan ver que no me facilita mucho el momento de tejer. ¿Ya? Cogemos una por una, ¿sí? Las cruzamos. Ven cómo estoy trabajando. Que no se separen. Conforme van avanzando, van a ir apretando el tejido, ¿sí? Presionando para que quede bien compacto. Bien, aquí hasta este punto yo ya terminé de dar 2 vueltas tejiendo con una sola varilla, ¿ya? Sin embargo, yo he decidido hacerlo más grande. Hasta acá tiene 13 centímetros y medio, pero yo quiero hacerlo más grande. Creo que voy a hacerlo como si fuera una panera tal vez, ¿no? Un cesto un poquito más grande. Yo les doy la libertad a ustedes de que la base la continúen hasta la medida que ustedes desean, ¿no? Inicialmente les indiqué que tuvieran una lata o un molde, un baldecito, algo que fuese del tamaño del que ustedes van a trabajar, ¿no? Yo me voy a sobrepasar de eso, yo lo voy a hacer más grande, ¿no? Porque si me rigiera de eso, pues tendría que hacer hasta este tamaño. Y la verdad que es muy chiquita, quisiera hacerla un poco más grande. Para el uso que yo le voy a dar, quisiera que sea más grande. Entonces yo voy a continuar dándole más vueltas, ¿ya? Y yo les voy a indicar hasta qué medida llegue. Si van a dejarlo en pausa, les recomiendo poner algún peso aquí para que esto no se desteja, ¿ya? Ya, yo lo pegué y ahora con la goma pues esto va a quedar mucho mejor. Que seque un minutito ahí para que me deje trabajar mejor. Y continúo como les he venido enseñando. Bien, aquí
hasta este punto yo ya terminé de dar 2 vueltas tejiendo con una sola varilla, ¿ya? Sin embargo, yo he decidido hacerlo más grande. Hasta acá tiene 13 centímetros y medio, pero yo quiero hacerlo más grande. Creo que voy a hacerlo como si fuera una panera, tal vez, ¿no? Un cesto un poquito más grande. Yo les doy la libertad a ustedes de que la base la continúen hasta la medida que ustedes desean, ¿no? Inicialmente les indiqué que tuvieran una lata o un molde, un baldecito, algo que fuese del tamaño del que ustedes van a trabajar, ¿no? Yo me voy a sobrepasar de eso, yo lo voy a hacer más grande, ¿no? Porque si me rigiera de eso, pues tendría que ser hasta este tamaño. Y la verdad que es muy chiquita, quisiera hacerla un poco más grande. Para el uso que yo le voy a dar, quisiera que sea más grande. Entonces yo voy a continuar dándole más vueltas, ¿ya? Y yo les voy a indicar hasta qué medida llegue.